de las bellas islas hawaianas. Todas las naciones cristianas de habla hispana se congregan en el centro de Honolulu para dar honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Cristiana Su Gran Alabanza presenta un programa dinámico en las enseñanzas de la Palabra de Dios para estos tiempos. Alégrese los cielos y gócese la tierra, porque de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Fundador y pastor de la Iglesia Su Gran Alabanza, Brian Mauricio. Consejera y pastora de la Iglesia Su Gran Alabanza, Sonia Mauricio. Y con ustedes, el programa Hawái para Cristo. Bienvenidos mis queridos amigos y hermanos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar hasta sus hogares a través del mensaje poderoso de la palabra bendita del Señor. Para mí es un privilegio llegar hasta sus hogares y enseñarles la palabra de Dios. Yo creo que Dios siempre tiene un mensaje para nuestras vidas. Hoy voy a estar hablando acerca de la oscuridad, acerca de las personas que nacieron ciegas. Hay muchas personas que nacieron ciegas. Yo fui uno de ellos y ustedes van a escuchar a través del mensaje de la palabra de Dios en qué consistía mi ceguera, tanto espiritual como físicamente. Yo era una persona ciega, pero qué bueno que un día vino la luz del Evangelio y un día Cristo vino a mi vida y Él dijo que Él es la luz del mundo y el que lo sigue dice que no andará en tinieblas. Y es un placer poder presentar este mensaje y lo voy a hacer con todo mi corazón. Regreso con el mensaje de la palabra bendita del Señor. Engaño. Por eso el diablo, el Dios de este siglo, cegó los entendimientos de las personas para que ellos no puedan ver la luz del Evangelio. Y las personas se han acostumbrado a esa forma de vivir y creen que es la única forma de vivir porque han vivido en tinieblas. Si quizá mis familiares oyen este mensaje en México, a través del internet, ellos podrán decir, nunca nos dimos cuenta. Y nunca el ciego se da cuenta que está ciego porque ha vivido en las tinieblas. Pero cuando viene la luz, pero cuando Cristo viene a la vida, pero cuando las tinieblas son quitadas, entonces podemos entender que estábamos en tinieblas. El ciego que está en la oscuridad, hay una definición para ello, ¿ok? There's a definition for blindness. Dice, oscuridad es figura de la sombra, del pecado, maldad, noche e ignorancia. It says darkness is a figure of shadows, sin, wickedness, night, ignorance, and moral depravity. Oscuridad es falta de luz o de claridad, es un sitio sin luz. Darkness is an absence of light or clarity. It is a place without light. La luz equivale a felicidad. Light is equivalent to happiness. Oscuridad son todas las cosas que están en enemistad con Dios. Darkness are all those things that are considered enemies of God. Dios habita en luz. God dwells in the En light, luz inaccesible. the inaccessible light. Ahí no hay tinieblas. There is no darkness. Él es luz. He is light. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo Jesus said, I am the light of the world. y el que me sigue And he no who andará follows en me tinieblas. will not walk in darkness. Lo que quiere decir que el mundo en estos momentos This está means viviendo en tinieblas. That the world now is living in darkness. Y lo peor de todo, And worse no se dan cuenta Because they don't realize. porque ellos viven en las tinieblas. Because they live in darkness. Ellos viven en la oscuridad They live in darkness. y son felices And they're happy y with se that. pueden mover And they can move. y pueden hacer muchas cosas And they can do many y les things. gusta lo que hacen. And they like what they are doing. La Biblia dice, The Bible tells us, si el dueño de una propiedad sorprende a un ladrón robando de noche y lo mata, no será culpable de su muerte. if a thief is caught breaking in at night and is struck a fatal blow, the defender is not guilty of bloodshed. La oscuridad trae por excelencia la muerte, hermanos. Darkness brings through excellence death. Muerte It espiritual. brings spiritual death. Estar muerto espiritualmente They are spiritually dead
Es la cosa más terrible que le puede suceder a un ser humano. It's the most horrible thing that can happen to a human being. Pero vuelvo a repetir, But I repeat, hay personas que están en tinieblas, there are people who are in no darkness. pueden ver la luz, They cannot see the light, pero viven. but they can Están en live. el pecado, They live in sin. están haciendo cosas malas, They're doing bad things. no se dan cuenta. But they don't realize it. Existen los pecados sexuales, These sexual existen sins are existen there. los pecados de avaricia, We see the sins of greed, de resentimiento, of resentment, de odio, of hate, de complejos de inferioridad. of inferiority Existen complexes, pecados mortales, mortal sins, existen pecados de toda clase. all types of different sins. Y las gentes que los cometen no se dan cuenta And de the people who ellos. commit them don't know. Un hombre estaba vendiendo a su hija en la prostitución A man was selling his daughter into para prostitution tomar dinero para su vicio de to make marihuana. money for his drug Y habit. no miraba el daño que él causaba a su And hija. they see the harm he was causing to his La daughter. gente comete toda clase de pecados en sus People vidas commit all types of sins in their lives, y no se dan cuenta del daño que hacen a los and they demás. realize the harm they cause to others. Aún ellos mismos Even they themselves están viviendo en pecado are living in sin a través del odio, del through hate resentimiento and resentment que alguien un día les puso en su corazón that someone one day placed in their hearts. y que no han podido deshacerse de ese And they have resentimiento. not been able to undo de themselves ese of that odio. resentment, of that hate. Viven en tinieblas, They live in darkness, pero se pueden mover, but they can move around. pero pueden todavía hacer daño, They can still cause pero harm. pueden todavía moverse en sus vidas. They can still move in their lives. Porque la oscuridad, hermanos, Because darkness, brothers, a muchas personas les es agradable. is pleasing to many people. Yo recuerdo a un muchacho que vivía con dos hermanas I remember a young man who lived with two sisters. y yo le decía, ¿qué estás haciendo? And I told him, what are you doing? Esto es pecado delante de That's a Dios. sin before God. Y él dice, yo no creo, dice, ellas quieren estar conmigo. He said, I don't know, they want to be with me. En su mente no cabía que era una maldad, en su mente no cabía que era un pecado eso. And his mind couldn't comprehend that was a Y sin. es la forma en que la gente está viviendo. And it's the way in which people are living. Las parejas viven juntas sin casarse. Couples live together unwed, No les parece malo. and it's okay. Las personas homosexuales viven juntas. Homosexual couples No live les parece together. malo. It's not bad to Es un them. nuevo estilo de vida. It's a new Es lifestyle. algo que no nos debemos de alarmar. It's something which we shouldn't be Y viven alarmed at. felices. And they live Y happily. todo eso And all es of that oscuridad. is darkness. Es tiniebla. Is Las darkness. tinieblas Darkness traerán la muerte. brings death. Ahora déjeme decirle algo que siempre he dicho. I want to share something with you that I've always said. Hay cosas que se hacen en la vida There are things that are done in life que tienen remedio. that have a remedy. Pero cuando una persona se And muere when someone dies y se va al infierno, and they go to hell, ya no hay remedio, there is no remedy. ya no hay salvación. There is no salvation. El día de ayer escuchaba que el Chavo del 8 había muerto Yesterday I heard that a Mexican celebrity, a Chavo del y Ocho, la had died. gente exalta su grandeza And the people exalted his y la greatness. gente exalta su habilidad They para exalted his hacer ability feliz a muchas to make other gentes. people happy. La pregunta es, The question was, ¿en dónde está en estos momentos? where is he now? ¿Está en la oscuridad? Is he in the darkness? ¿Está en el infierno? Is he in hell? Déjeme decirle, mientras que el hombre se mueva en la oscuridad, As long as man walks in darkness, habrá una oportunidad de encontrar la luz. there will be an opportunity to find the Habrá light. una oportunidad de encontrarse con An Jesús opportunity to find y Jesus cambiar su vida. and to change their lives. Al final de la oscuridad, At the end of the darkness, habrá una luz siempre there will always be a que light alumbrará su vida that will light their y lives. que usted tiene que hacerse de ello. And you have to grab a hold of that. Pero si lo rechaza, But if you reject it, seguirá viviendo en la you will oscuridad. continue living in darkness. Y el que camina en la oscuridad no sabe a dónde anda. And if you walk in the dark, you know where you're going. Entonces Jesús le dijo, aún un poco, esta luz, Jesús le dijo, aún por un poco esta luz entre vosotros, anda entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Jesus said to them, the light is with you for a little longer. Walk while you have the light, so that the darkness may not overtake you. If you walk in the darkness, you do not know where you are going. Cuando habla la Biblia en esta expresión, When the Bible uses this expression,
no sabe a dónde va. They didn't know where they're going. En lo espiritual las personas no saben a dónde And van. the spiritual people didn't know where they're going. Por eso estamos viviendo un mundo de maldad. That's why we are living in a world of wickedness. Estamos viviendo un mundo que aunque tenemos ojos, pero no vemos. In a world that although we have eyes, we cannot see. Dice la Biblia, tienen ojos, mas no The ven. Bible says they have eyes, but they Tienen cannot oídos, see. pero no They oyen. have ears, but they cannot hear. Y eso es lo que ha pasado en este momento del mundo. And that's what has happened in the world today. Porque los ojos que Dios nos dio Because the eyes that God has given us están cegados por el pecado. are blinded by sin. Y la mayoría de las personas, And the majority of people, a través de que les gusta el pecado, through the fact that they like no sin, se dan cuenta de la oscuridad en la que están they don't viviendo. realize the darkness that they're actually living in. Por ejemplo, el que mira For pornografía, example, the person who watches se pornography, complace en el pecado, They take pleasure se in that complace sin. en la they take pornografía. pleasure in that A pornography. todos aquellos que les gustan las películas exóticas, To those who like exotic movies, las películas who profanas, like profane no movies, se dan cuenta, they don't realize, no sienten ellos they cannot feel que hay algo malo en eso, that there's something wrong in them porque les gusta, because they like it. no saben They don't know por dónde andan, no Where they're saben going. qué They se don't están know. comiendo. what they're eating. En Los Ángeles, California, In Los Angeles, California, han hecho unos cines especiales they've created special theaters para que la gente se sienta so cómodamente. that people can sit comfortably De manera que el asiento, in hermanos, such a way that the seat, es increíble. it's incredible. Lo han hecho tan agradable They made it so que pleasing ahora ellos pueden vender that now they can sell alcohol en el cine alcohol in theaters y todo lo hacen con el propósito de que la gente se sienta and do with bien. the purpose of people can feel Es una, comfortable. es una lástima que las personas no se puedan sentir bien It's a shame people can't feel good cuando vienen a la when they iglesia. come to church Las sillas incómodas, because the chairs are no uncomfortable. hay aire acondicionado. There's no air conditioner. Pero déjeme decirle algo. But I want to tell you this. Ustedes pueden ver. You can see. Ustedes pueden ver la diferencia You can see the difference entre el que le sirve a Dios y el que no between le those who serve sirve. God and those who do not. La oscuridad es un tropiezo para cualquiera. Darkness is a stumbling block for whoever. Dice la Biblia, la vida de los malvados es todo lo contrario. Es como una grande oscuridad donde no saben ni en qué tropiezan. The way of the wicked is like deep darkness. They do not know what they stumble over. Cuando viene el castigo a sus vidas, When punishment comes to your las lives, personas se preguntan siempre, ¿pero por qué a mí? people ask, why me? ¿Qué he hecho de malo? What have I done wrong? No pueden captar en sus They mentes can capture in their minds que su vida no ha sido correcta delante de that their Dios, lives have not been right before God porque están ciegos, because they're blind, porque no pueden ver, because they cannot see. y algunos no quieren ver. And some don't want to see. Entonces, uno de los problemas graves que hay So one of the most serious problems es el no querer ver. is not wanting to see. En la Biblia hay otro ejemplo de otro ciego In the Bible, there's another example of a blind person. que el Señor Jesús le escupió en sus ojos The Lord Jesus spat upon his eyes y le dijo, ¿ves? and he asked him, can you see? Y este ciego, And this blind man, según la Biblia, parece according to que the Bible, había quedado ciego. he was blind. Parece que antes sí It veía, was like before he had the ability to see, pero por alguna razón but había for some quedado reason, ciego. he was now blind. Cuando el Señor le pone la saliva la primera When vez, the Lord places saliva the first le time, dice, ¿qué ves? he asked him, what can you see? Entonces él dice, And he said, veo a los hombres como árboles, I see men but like giant trees. no veo bien. I can't see well. Un hombre sincero delante de A Dios. sincere man before God. Imagínense para alguien que nunca ha visto, Imagine for someone who has never seen. se conforma con eso que vea, ya me conformo, They'd be pues nunca happy había visto. just seeing what they cannot see before. Pero este hombre se cree que sí había I mirado just believe antes. this man had seen before. Dice, no veo He bien. says, I can't see right. Entonces el Señor hizo otra vez, puso sus So manos Lord otra vez sobre él Placed his hands upon him once more, y le dijo, ahora dime cómo ves. and he asked him, what can you see now? Entonces aquel hombre le responde, oh, ahora veo Then bien, he said, I can see clearly, veo bien I can y see. claramente. and clearly. Este milagro que en dos fases hizo Dios, This two-phase miracle that Jesus a veces did, lo hace para probar nuestra fe, something he does in order to test our faith, para probar nuestro conformismo. to test our No se conformism. conforme Do not be más que con conformed lo mejor de Dios. with anything less than God's best. No ande a tientas mirando. Don't be tempted to look. Capte la luz de Dios Capture the light of God para su vida. for your life. Que no lo agarre la muerte sorprendido. That the death
that death not catch you que on siempre surprise. esté seguro de Dios That en you su always vida. be sure of God in your life. Vuelvo a repetir, Once more, repeat. porque en esta vida todo tiene remedio, Because everything in this life has a solution. pero si viene la But muerte, if death comes, ahí no habrá remedio. there is no remedy. Entonces quiero que entendamos So I want us to en understand esta mañana in this morning que vivir en la oscuridad, that to live in darkness, pues se puede vivir. you can do it. Así vive el mundo. That's how the world lives. Pero no los cristianos. But not Christians. Los cristianos tenemos que saber As Christians, we have to know que si hay sexo fuera del that matrimonio, if there is sex outside of marriage, es adulterio, it is adultery. que si hay sexo entre los It is jóvenes, sex amongst the youth. es It's fornicación, fornication. y que esto es pecado delante And de that it is a Dios, sin before God. y que muchas gentes irán al That infierno many people will go to hell por este pecado. because of that sin. Para el mundo que vive en For tinieblas, the world that lives in darkness, ellos no lo notan. they can't notice it. Ellos han vivido en el pecado. They have lived in sin. Ellos viven en la They live in fornicación, fornication, en el adulterio, in adultery, en las depravaciones sexuales, in moral depravity, en la drogadicción, in drug addiction, en el vicio. in the A vices. ellos no les incomoda nada It doesn't make them uncomfortable in any way porque ellos están contentos donde viven. because they're happy with where they're living. Pero los cristianos But Christians, tenemos la grande bendición we have the great blessing de tener a Jesús, of having Jesus. que Jesús es la luz del mundo. And He is the light of the world. Y cuando Él llega, And when He comes, toda tiniebla desaparece. all darkness will disappear. Mire la triste realidad de un ciego sin Dios. Look at the reality of a blind person without God. El pueblo de Israel dijo, por causa de nuestra maldad, la justicia no se cumple entre nosotros. Esperábamos vivir en la luz, pero nos hemos quedado en tinieblas. Therefore, justice is far from us, and righteousness does not reach us. We wait for light, and lo, there is darkness, and for brightness, but we walk in gloom. Caminamos como ciegos tocando la pared. Tropezamos en pleno mediodía como si fuera de noche. Aunque parezcamos tener vida, en realidad estamos muertos. We grope like the blind along a wall, groping like those who have no eyes. We stumble at noon as in the twilight, among the vigorous as though we were dead. Esta es una buena confesión de pecado, hermano. This is a good confession of sin, brothers. Esto es una buena confesión de una persona que se siente It's a arrepentida. good confession of a person who feels repentant. De una persona que tuvo la luz, pero que por el pecado se fue la A luz. person who had the light because of his sin, they left that light. Cuando el enemigo nubla la mente de los When humanos the enemy clouds the minds of human beings a través de la through idolatría, idolatry, a través de la riqueza, through wealth, a través de la fama, through fame, a través del dinero. through money, Cuando el enemigo nubla a las personas when the enemy clouds these people, bajo estas circunstancias, under these circumstances, la mayoría de gente no quiere ver the la majority of luz. people don't want to see the light. Un hombre vino a Jesús y le dijo, maestro, te seguiré. The person came to Jesus and said, Lord, I will follow you. Y el Señor le dijo, ve, vende todo lo que tienes y He sígueme. said, sell everything you have and follow Y me. él no estaba And he dispuesto a wasn't eso. willing to do that. Entonces él estaba contento con sus So riquezas. he was happy with his wealth. Él estaba contento con su forma de He vivir. was happy with his lifestyle. Así vive mucha gente That del is how mundo. many people are living now. Pero que cristianos vivan en But tinieblas, that Christians live in darkness, eso es inexplicable, that's hermano. unexplainable. Porque cada día la palabra de Dios habla a nuestras vidas Each day the word of God speaks to our lives para que nosotros corrijamos nuestras so that vidas. we correct our lives, Para que nosotros, hermanos, nos demos cuenta de la situación. so we can understand the situation. Este es el espejo, hermanos, en el que nos miramos, This is the mirror that we look at, en donde look at podemos each day, ver nuestras faltas, where we can see our faults, nuestros errores. our mistakes. Este es el espejo donde nos This is habla the mirror which speaks to y nos us dice nuestra condición. and tells us our condition. Pero si no hemos entendido But if we have not understood o si no hemos tenido la luz correcta de Dios, or not had the correct light of God, entonces estaremos aquí then we'll be here y estaremos acá, and we'll be over en there las tinieblas in the darkness y en el día, and in the day, en el tinieblas in the darkness, y en la oscuridad. in the darkness. Vuelvo a repetir, I repeat, las tinieblas, darkness, las personas que viven en the tinieblas, people who live in darkness, les gusta esa condición they enjoy that condition. y no quieren venir a la luz And they don't want to come to the light porque no quieren que sus obras sean redarguidas. because they don't want for their works to be exposed. Por eso el diablo ha puesto otra clase de luz. Thus the devil has placed another kind of light. Ahora, existen las iglesias de homosexuales We see churches
dedicated to homosexuals. para que ellos no se sientan desorbitados, So they don't feel perturbed. sino que ellos se sientan Rather bien that they feel en good en su condición in their pecaminosa sinful condition. y que vayan a la And iglesia then they go to church y hagan sus oraciones and say their prayers y ellos se sientan bien. and they feel good about it. Aunque vivan en Even tinieblas though they're living in y darkness, aunque estén and ofendiendo a even though they're Dios, offending God, pero las tinieblas but the les darkness satisface. satisfies them. Y esto es muy triste, And hermano. this is very sad. Lo peor de todo es tener, hermanos, oscuridad en el interior del alma. What's worse is to have this darkness within your soul. Dice la Biblia, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? But if your eye is unhealthy, your whole body will be full of darkness. If then the light in you is darkness, how great is the darkness? Si la persona vive en tinieblas, If the hermanos, person lives in darkness, brothers, pero no cree que vive en tinieblas, but they don't believe they live in darkness, esta persona se está engañando a sí mismo. this person is simply Y deceiving algo themselves. que me puede en mi corazón And something that's in my heart es poder encontrar una persona que sabe que está mal, is to run to a person who knows they're wrong, pero que se obstina en su maldad, that becomes obstinate in their sin. que se obstina en su They become desobediencia obstinate in their disobedience. y que a pesar de conocer la verdad de And Dios, despite knowing the truth of God, cómo deshacerse del with pecado, how to undo themselves of that cómo sin, deshacerse de la how to maldad, undo themselves of that no lo wickedness, hace, they don't do it. porque las tinieblas que hay en él Because the darkness within him son tinieblas que están en lo interior de su are vida. darkness that is within their lives. Elizabeth Kubler dice, las personas son como las ventanas con vidrieras. A la luz del sol brillan y relucen. Pero en la oscuridad solo son bellas si algo en su interior los ilumina. People are like windows made of glass. They shine in the midst of the light of the sun, but in the darkness they're only beautiful if something is lit from within. Solo si algo dentro de nosotros Only hay something luz, within us is there light, eso nos va a iluminar. then that will illuminate us. Hay personas que viven, There are people who live, pero están muertas, but who are truly dead porque están muertos en el pecado. because they're dead in their sin. Y lo peor de todo And what's worse es que no sienten, is that they don't feel it porque les gusta la forma en que viven. because they like the way in which they're living. Yo no soy sincero, hermanos. Yo no sentía que yo era ciego. I'm sincere, brothers. I didn't feel that I was blind. Me dolía en mi corazón It pained my heart cuando era niño en la when I escuela was a child at school y me regañaban las and maestras the teacher would scold me y los niños se burlaban de and the mí, other kids would make fun of me. que teniendo 6, 7 años That being 6 or 7 years old, no supiera yo los I colores couldn't que me decían. identify the colors. Imagínense nuestra bandera de México, Imagine our Mexican flag. los colores verde, blanco y rojo. The red, white, and the green colors Son colores muy brillantes que They're very todos bright podían colors conocer. that everyone else could see. Pero si tú eres ciego como But if yo you're era, blind like I was, yo no los I reconocía. couldn't recognize them. Entonces eso me hacía ser el niño más tonto, So that made me the dumbest kid. porque me decían, ¿cómo es posible que estés viendo el How color is it possible that you're looking at the color? y no nos digas qué color You can't es? identify it. El que siempre le adivinaba era el blanco. The one I got right was Y me white. decían, ¿cómo es que tú sabes que este This es is- how blanco y no come sabes que this este is es white rojo? and that this is not red? Y quiero que entiendan ustedes, I want you to hermanos, understand, brothers, que esa enfermedad es vieja, that sickness is old. pero que últimamente la Like that. gente ya le pone atención a Lately, eso. people are paying attention to that. Todavía hay mucha gente igual There's still que yo, many people like me, pero ellos no podrán venir a la luz. but they will not be able to come to the light. No hay una posibilidad There's no possibility, científica no scientific para possibility, que ellos puedan ver so they correctamente. can see Se clearly. conforman They're con conformed ser ciegos with being blind, parcialmente en los colores. with being partially blind as pertains to colors. Y ya hay un arte de conducirse Now there's an art of conducting a yourself través de los colores. with the colors, Así es que ellos estudian eso so they study that y ya se pueden mover en esta área. and they can move in those areas. Para mí me era difícil, For me, it was difficult, pero cuando iba creciendo but when I was growing up, me acostumbré a esa vida I got used to that life, y después ya nunca lo noté. and then I never noticed it. Ni mis familiares lo Not notaron, even my family members noticed it, pero era triste. but it was sad
Cuando vine a Cristo, When I came to Christ, algo sucedió. something happened. Una de las preguntas, hermanos, What are the questions, brothers? que los discípulos le hicieron a Jesús cuando The vieron a disciples este ciego asked Jesus when they saw this blind man es, ¿quién pecó? was, who sinned? ¿Quién pecó? ¿Sus padres o pecó él He or his para parents? que naciera ciego? Who sinned so he would be born blind? Porque resulta, hermanos, en la palabra de Dios It's sabemos about, in the Word of God, we know que las consecuencias del pecado the consequences of sin trajeron la enfermedad. brought sickness. El pecado trajo la enfermedad a nuestras vidas. Sin brought sickness into our lives. 39 enfermedades 39 sicknesses existen en este mundo exist in this world traídas por el pecado, por la brought by desobediencia. sin and disobedience. Entonces muchas de las cosas que nos han venido en nuestras So vidas many things have come to our lives ha venido por la desobediencia y por el pecado. have come through disobedience and through sin. Cuando nos queremos justificar delante de Dios, We attempt to justify ourselves before cuando God, no queremos quedar mal delante de las but gentes, we don't look bad in front of other people. decimos, el Señor me está probando. We say, the Lord is testing me, Y qué bueno que así sea, and amén. it's good. Pero cuando nosotros no reconocemos But when we don't recognize que por una razón y una causa vino nuestra that enfermedad, for some reason or another that sickness came, entonces nos engañamos a nosotros then we mismos. deceive ourselves. Hace unos días, hace unos meses he estado orando a Dios. Some days ago, some months ago, I was praying to the Lord. Señor, habla a nuestras vidas. Lord, speak to our lives. Llama la atención a tu pueblo. Bring this to the attention of Manda your people. enfermedades. Bring you sicknesses, Manda pérdidas. Manda sin pobreza. losses, sin poverty, Manda falta de trabajo. sin a lack of work, Que entendamos that we can understand que estamos mal delante de ti. that we're wrong before you. Pero cuando nos pasa a nosotros, But when it happens to us, muchas veces decimos, es que Dios se quiere we glorificar. say, well, God wants to be glorified. Déjenme decirles, I hermanos, want to tell you, brothers, este caso de este ciego the case of this blind fue man un caso único. was a unique case. La razón, The reason porque Dios es infinito, is amén. because God is infinite, Omnisciente, omnipotente, omniscient, omnipresente. omnipresent. Él es Dios supremo. He is the supreme God. Él tiene toda autoridad y He has poder. all authority and power. Entonces preparó a este hombre So he prepared this man que naciera ciego, to be born blind porque Él quiso. because that's what En he su wanted. soberanía, In his Él sovereignty, quiso que naciera ciego. he wanted for this man to be born blind. Y lo hizo And he did it porque Él un día iba a pasar por ahí because one day he was going to walk by y le iba a mostrar a sus and discípulos would su show his poder. disciples his power. Por eso les dijo, That's why he said, ni Él y sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. ¿Entienden eso? neither this man or his parents sinned. He was born blind so that God's work might be revealed in him. Okay. Si a mí me va a atropellar un carro y Dios me va a sanar, So if a car's going to hit me and God's going to heal me, ¿será para que la gloria de Dios sea manifestada? is that God's glory be manifested? Probablemente. Maybe. Pero ¿por qué me tiene que atropellar un carro? But what does the car have to hit me? ¿Por qué me tiene que ir mal en mi vida? Why does it go bad in my life? Nos dice que el que habita el abrigo del Altísimo He morará dwells bajo in las the shadow sombras of del the Almighty Omnipotente. within the shadow of God. No quiere decir It means que nosotros, si caminamos rectamente that if we delante walk de Dios, rightly before God, ni plaga, dice, tocará tu it morada. says, a plague will not touch your dwelling. Pero siempre hay un porqué But there's always a why, de la maldición. a reason. La maldición, dice, nunca viene sin The causa. word says that the curse is not come Hay without un cause. motivo, There's always a hay motive una razón, and a reason. hay un porqué. There is a why. Tenemos que sufrir las We consecuencias have to suffer the de consequences nuestra desobediencia. of our disobedience. Ahora déjeme decirle, Now I want to tell you, este caso es un caso único, this is a unique case. pero existió otro But another existed, como el de Job. like Job. Y cuando nosotros conocemos estos casos, And we know these cases, muchas veces many times, nos agarramos de estas cosas we grab a hold of these para justificar nuestras faltas. in order to justify our faults. Déjeme decirle I algo. want to tell you, Algo que he aprendido es a saber Something que Dios me está hablando. I've learned is know when God is speaking to me. Sé que Dios está hablando a mi vida I cuando know algo viene. God is speaking to my life when something Sé comes. que Dios está teniendo un trato en mi I vida know that God is dealing with my life por mi desobediencia, por mi through pecado, my disobedience through my por sin, algo que yo me he desviado de for Dios. something which I've deviated from God. Sé que Dios está tratando I know conmigo. God is dealing with me, Y qué bueno que sepa. and it's good that I Qué know. bueno que reconozca. It's good that I can recognize. Pero si yo me justifico delante de But if Dios I justify myself before y le digo, God, Señor, es para que tu nombre sea and glorificado I en say, mi Lord, vida, I say, your name can be glorified in my life. puede que me sane,
It could be that I'm healed. Puede que no. Maybe not. Pero déjeme decirle, But I hermano, want to tell you, brothers, Jesús quería hacer un milagro en este hombre. Jesus wanted to do a miracle in this man. Y le dijo, mientras yo esté con ustedes, hagamos el trabajo que Dios mi Padre me mandó a hacer. Vendrá el momento en que ya nadie podrá trabajar. We must work the works of him who sent me while it is day. Night is coming when no one can work. Entonces, hermanos, viene el mensaje de So Dios then the message of God comes para todo el mundo. for the entire world. Mientras estoy en el mundo, dice, soy luz del mundo. As long as I am in the world, I am the light of the world. Jesús es la luz del mundo. Jesus is the light of the world. Yo nunca hubiera mirado, I never would have been able to see, porque todavía la ciencia no ha desarrollado because science had not yet developed la habilidad para sanar esa clase de the ability enfermedad. to hear color blindness. Si yo no hubiera venido a Jesús, If I had not come to Jesus, cuando yo vine a Jesús, entonces pude saber que yo era ciego. when I came to Jesus, I could know that I was blind. Y me di cuenta inmediatamente cuando And I realized salí de la immediately when I iglesia left the church, y vi los and I árboles could see the trees, y sabía que eran and I knew verdes. that they were green. Eso parece tonto, hermano. That seems dumb, Pero el que vive en tinieblas but the one who lives in darkness y le viene la luz, and light comes, sabe distinguir. they can distinguish. El que vive en tinieblas He who lives in darkness y vive en and tinieblas lives in darkness y no viene la and luz, doesn't come to the light no sabe distinguir. cannot Y distinguish. aunque esté haciendo lo malo And even though delante de he's Dios, done what is bad before God, no se da cuenta. he doesn't realize it. Y esto es muy triste, hermano. And this is very sad. Esto es muy triste. This is very sad. Porque llegará el momento The moment will come, que irá a la oscuridad, it will come to the al darkness, valle de sombras y de muerte, to go to the valley of shadow of death, y de ahí nadie lo podrá and sacar. no one will be able to take them out of that place. Dicho esto, escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. When he had said this, he spat on the ground and made mud with the saliva and spread the mud on the man's eyes. Y le dijo, ve, lávate en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Saying to him, go wash in the pool of Siloam, which means sent. Then he went and washed and came back able to see. Hay algo, hermanos, que la gente no puede entender cuando las personas vienen a Cristo. There's something people can understand when they come to see Christ. Y es que usted cambia, And it's that you change. su vida es una vida nueva, Your life is a new life. es un nuevo hombre, es una nueva You're a persona. new man. You're a Cristo new hace la creature. diferencia en su vida Christ makes a difference in your life. y la gente se queda sorprendida. And people are surprised. ¿Qué es lo que te pasó? What happened? Mira, hasta tu rostro es Even your diferente. face is different. La gente no puede entender, People hermanos, can understand, lo brothers, que realmente sucede en la vida de las what personas. truly happens in the life of people. Cuando yo me convertí al Señor, When I converted to the Lord, inmediatamente se notó en mi forma de hablar. it could be seen immediately in my way of speaking. Yo era un depravado, I was depraved. blasfemo, I was a blasphemer. increíblemente malo, I was incredibly wicked. y la gente inmediatamente se dio cuenta And mi people forma de hablar. can see something happen. Si me hablaba alguien, If someone spoke to me, le contestaba con blasfemias, before I would answer con groserías. curses, rudely. No sabía, hermanos, contestar I didn't know how to correctamente. answer correctly. Era un nido de víboras. I was a viper's nest. Era una boca, una garganta llena de cascajo. I was Amén, como enseñé la semana a hollow pasada. throat, Una boca sucia. a filthy mouth, Y la gente lo sabía. and the people knew it. Entonces cuando me convierto al Señor, So when I converted to the Lord, me preguntaban, ¿qué es lo que te hicieron? they asked me, what did they do to you? ¿Qué pasó? What happened? Y yo tenía que testificarles. And I had to testify. Y como no conocía mucho del Señor, Since I didn't know much about the Lord, pues no sabía cómo explicarles bien I didn't know how to explain it lo que well había pasado en mi vida. about what had taken place in my life. Pero más o menos lo expliqué así. But I amén. explained it more or less this way. Sus vecinos y todos los que antes le habían visto pedir limosna se preguntaban, ¿no es este el joven ciego que se sentaba por dinero? The neighbors and those who had seen him before as a beggar began to ask, is this not the man who used to sit and beg? Unos decían, sí, él es. Otros decían, no, no es él. Aunque se le parece mucho. Pero él mismo decía, claro que soy yo. Some were saying, it is he. Others were saying, no, but it is someone like him. He kept saying, I am the man.
Entonces le preguntaron, ¿cómo es que ya puedes ver? But they kept asking him, then how were your eyes opened? Él respondió, un hombre llamado Jesús hizo lodo, me lo puso en los ojos, me dijo que fuera a la piscina de Siloé y que me lavara. Yo fui y en cuanto me lavé los ojos pude ver. He answered, the man called Jesus made mud, spread it on my eyes and said to me, go to Siloam and wash. Then I went and washed and received my sight. ¿Y dónde está Jesús?, le preguntaron. No lo sé, contestó él. They said to him, where is he? He said, I don't know. Qué increíble milagro de Dios, What an hermano. incredible miracle from God. Así es cuando nosotros venimos a Dios This is how does when we y come to Dios God. hace milagro en nuestra And vida. God does the miracle in No our sabemos lives. cómo expresarlo. And we don't know how to express it. Yo quería decirles a la gente, I wanted to tell es que people Jesús vino a mi That it corazón. was Jesus who came into my heart. Y me decían, tú te sugestionaste. ¿Cómo Jesús va a venir a tu They were like, corazón? what do you mean how Jesus came into you? ¿Cómo es posible eso? Eso no es How's that even verdad. possible? That's not possible. No, That's not sí, true. mira, I said, anoche no. estuve yo en la Last iglesia night I was at church. y el pastor habló del And the pecado pastor spoke about sin. y habló del And he arrepentimiento spoke about repentance. y yo me arrepentí de mis And I pecados repented from my sins. y Cristo entró a mi And Christ corazón came into my heart. y ellos se burlaban de mí And they mocked me. y blasfemaban el nombre de And they Dios cursed the name of God. y me incitaban para que yo blasfemara el nombre And de they would Dios incite me so I would blaspheme God's name. y yo me ponía muy triste And I would get sad porque ellos no podían ver, because hermano. they could not see, brothers. Ellos no podían entender. They couldn't understand. Y así hay muchas gentes en estos días. And there may be people like this today. No pueden entender. They can't understand. Están contentos en las They're tinieblas. happy in their darkness. Se mueven fácilmente en las They move tinieblas. very easily in their darkness. Viven en el pecado. They live in sin. Hacen la maldad. They commit sin. No se dan cuenta de su situación They don't espiritual. understand their spiritual Algunos no condition. les interesa. Some aren't interested. Pero cuando venga la muerte But when death comes y venga la realidad de la and the oscuridad, reality of the darkness comes, entonces no podrán hacer algo then they más. won't be able to get out. El mensaje The message es para este día. is for today. El mensaje es para este momento. The message is for this moment. El mensaje es para que examines tu The vida. message is that you examine your lives, ¿Cómo estás viviendo? how you're living, ¿Cómo es tu vida espiritual? how's your spiritual life. Miren, hermanos, Look, brothers, cuando el ser humano tiene necesidad de Dios, se come cualquier pan. when man has need of God, he'll eat whatever Por bread. eso existe tanto engaño. That's why there's so much deceit. Porque la gente va de oscuridad a Because oscuridad people go from darkness to y, darkness y no siente la and they diferencia. don't feel the difference. Principalmente en las cuestiones religiosas. Primarily in religious things. Se cree que cualquier religión es They buena. think that whatever religion is good. Porque dicen que todas las religiones te llevan a They Dios. say because that all religions lead you to God, O que todas las religiones te llevan a Roma. or they'll lead you to Rome. Pues a Roma sí te pueden llevar, pero a Dios They can take it Rome, es muy difícil, amén. but to God it would be very difficult. Pero como el engaño que hay en el mundo But since the deceit that exists in the world es tan fuerte, is hermanos, so strong, las tinieblas son tan fuertes, darkness is so las strong, gentes no se pueden dar cuenta. people don't realize it. Hace 8 días hubo una convención de los testigos de A week Jehová ago, there was a convention of Jehovah's Witnesses, y miles de personas and thousands of people, acudían a su convención they went to their convention con la seguridad de que estaban en with the el lugar security correcto. that they were in the right place. Y aunque no lo estén, And even though hermanos, they weren't, no lo pueden ver. they couldn't do it. Si llegan los mormones a los hogares, If Mormons come to the home, gente es muy educada, people are very muy educated, bien parecidos, muy bien who vestidos, dress well, la gente los recibe people receive them, y no se dan cuenta de las tinieblas que llevan con and ellos. then realize the darkness they're bringing in. Los maestros de la religión, Teachers of religion, los que son los arquitectos del mundo religioso, the architects of the religious world, son los masones. are the Masons. Los masones son los arquitectos de las religiones en el mundo. They're the architects of religion in the world. Ellos han establecido las religiones They've established religions para engañar al mundo. in order to deceive the world. Y cuando las personas se meten en la And masonería, when people go into Masonry, nunca se dan cuenta they never realize de que llegaron a algo that satánico they came to something satanic porque nunca se lo dirán. because they will never tell them. Las únicas personas The only people que saben que la masonería es satanismo puro who know that Masonry is satanic son los que llegan al grado 33, are those who get to the 33rd degree, de los cuales algunos de nuestros gobernantes son grado 33. and some rulers are 33rd degree. Si usted ve en el pasado, If you see in the past, como Ignacio Allende, como Josefa Ortiz de Domínguez,
like como certain los people, héroes de independencia de México. like the heroes of the independence in Mexico. Usted les verá su cinturón azul You will see their blue belts de la masonería of the masonry, y como el presidente Don Benito Juárez, and like the President Benito Juarez, gente masona people who are masons, que sabían lo que estaban haciendo. who knew what they were doing. Pero en cuanto a la gente ordinaria, As it pertains to the ordinary people, la gente no sabe que está en el satanismo. they don't know that they're in Los Satanism. van elevando poco a poco en los grados, And they're elevating little by little in each degree, pero each solo grade, hasta el grado 32. until get to the 32nd degree. Pocos son grado 33. Very few are 33rd degrees, Los que son grado 33 saben perfectamente bien because they know perfectly lo well que es el satanismo. what Satanism is. En los mormones, And the Mormons, los que entran al lugar santo, those who go into the holy place, si una pareja entra if a couple al goes lugar in santo, to the holy place, porque ya es el día que ellos entren, because then they go in, eso queda en secreto. That's a Ni secret. entre ellos mismos not even amongst se themselves, dicen lo que pasó en el lugar santo. can they say what happened there. Está prohibido. It's prohibited. Esas son tinieblas. That is darkness, El mundo no se da cuenta. and the world doesn't realize it. ¿Por qué? Why? Porque no tienen la luz de Cristo. Because they don't have the light of Christ. Pero si usted tiene la luz de Cristo, But you have the light of Christ. usted sabrá distinguir entre una cosa You can distinguish between one thing y la otra. and the other. Si usted vive en tinieblas If you live in darkness y le gustan las tinieblas, and you like darkness, no se dará cuenta, hermanos. you won't realize it. No se dará cuenta. You won't realize it. Desgraciadamente existe, Gracefully it exists, quizás no en esta iglesia, maybe not in this church, pero el espíritu de decepción, but there's a spirit el of espíritu deception, de Saúl, a spirit of Saul, de ser religioso, of being religious, de hacer cosas religiosas, of doing religious things, pensando que les está haciendo para Dios thinking that you're doing it for God, y en realidad la está haciendo but in para él reality, mismo. you're doing it for someone else. Ese es otro engaño del diablo. That's another deceit of the devil. Quiero que terminemos esta mañana con esto, I want hermano. to finish this morning with this. Pónganse de pie. We ask that you please stand. San Pablo le dice a los de Tesalonicenses: Paul tells the church of Thessalonica, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. but you, beloved, are not in darkness, for that day to surprise you like a thief. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. For you are all children of light and children of the day. We are not of the night or of darkness. Mi oración es esta, hermanos. My prayer is this, brothers, Que cada uno de ustedes pueda tener la confrontación con Dios that each one of you would have a confrontation with God y que piense por un momento: and to think for just a moment, oh, esto me ha venido porque he sido to desobediente. say, well, this has come because I have been disobedient. No diga: Don't say, oh, oh, ¿por qué a mí, Señor? why me, Lord? Si yo soy tan bueno, If I'm so good, yo me he portado tan bien. if I behave so well, Nunca nos justifiquemos a nosotros mismos. let us never justify ourselves. Dejemos que la justicia de Dios se haga en nuestras vidas. Let's let God's justice be carried out in our Dijo el lives. salmista David: The psalmist said que me castigue el justo that the righteous would punish será un me, favor. would be a favor. Hay personas que se sienten tan seguras de Dios There are people who feel so secure about God porque no son castigadas. because they're not punished. Viven en tinieblas They live in darkness y nada les pasa. and nothing happens to La them. Biblia dice But the Bible says que a los hijos de Dios that the children of God, les va a venir el castigo. punishment will come. Por eso algunos están debilitados, So some are weak, enfermos some are sick, y muchos duermen and a number of them sleep, para que no sean condenados con so el they mundo. not be condemned along with the world. Dios traerá el juicio a nuestras vidas. God will bring the judgment to our lives. Cuando lo traiga, hermanos, And when He brings it, reconozcamos al Señor. we will recognize the Lord. Es Dios el que me está hablando. It is God who is speaking Es to you. Dios el que habla a mi vida. It is God who speaks to my No life. vivamos en tinieblas. Let us not live in No nos darkness. movamos en las tinieblas. Let's not love the Las darkness. tinieblas entenebrecen el entendimiento. Darkness Las, clouds your tinie- understanding. las tinieblas para muchos son deliciosas. For many, darkness is delicious. Una ocasión oí a alguien On an decir: occasion, I heard someone say, ¿para qué me hablaron de Dios? why did they talk to me about Cuando yo God? vivía en el mundo tenía When I was in the todo. world, I had everything. ¿Para qué me hablaron de Why did Dios? they talk to me about God? Yo no les pedí que me hablaran de Dios. I didn't ask them to talk to me Era about tan God. hermoso los bailes, era tan hermoso las It was so nice in the navidades, dances, era tan Christmas. hermoso las fiestas. It was so fun at the parties. Era una vida agradable. It was a pleasing life.
Qué blasfemia, hermano. It's a blasphemy. La gente está viviendo el momento People are living now, y no se está preparando para el mañana. and they're not preparing for tomorrow. Hay de aquel que no se preparó. Hay de aquel que no se preparó. Woe of those who did not prepare themselves. Preparemos nuestras vidas, Let us hermano. prepare our lives. Preparemos nuestros Let corazones. us prepare our hearts. No nos acostumbremos al pecado, Let's hermano. not get used to the darkness. Mire, Look, me da pena decirlo, it's pero sad of me hay to say it, gente que vive en la pornografía but there are people who live in pornography, y fácilmente puede pasar a tomar la comunión. and they can pass it very easily to take the Se communion. acostumbran a las tinieblas They get used to the darkness, y no hay nadie que los haga entender que and there's están no mal. one that can make them understand. Y eso es muy peligroso. And that's very dangerous. Pídele a Dios en esta mañana Ask God in this morning que te perdone. to forgive you. Jesús es la luz Jesus del is the mundo. light of the world. Yo bendigo el nombre de Dios I bless the name of God porque Él me libertó because He delivered me de las tinieblas, from the no darkness, solamente físicas, not only physically, sino cada día but each day. me habla mi vida He speaks to my y life, me enseña que son tinieblas and He shows me what darkness y is. que es luz. Vivamos para Él. Let us live for Him. Cierra tus ojos. Close your eyes. Si tú has vivido en tinieblas, estás viviendo en tinieblas, If you're living in darkness, aquí está Jesús. invite Jesus Quiere venir a tu vida para iluminarte. to come to your life to illuminate it. Me duele decir esto, It pains me to say it, pero si alguien se muere, but if someone dies que ha escuchado este that mensaje has heard this y message se va al infierno, and they go to hell, será lamentable, it will be regrettable porque lo recordará este mensaje en el infierno because they remember this message in hell todos los días every day por la eternidad throughout y eternity, será como un gusano and it will be like a worm que nunca muere that never dies porque está en el corazón because it is in the heart de la gente. of the people. Y un día, mientras su padre se encontraba realizando uno de sus frecuentes viajes, Mauricio le escribió una carta derramando su corazón en ella. Cuando él llegó, se acercó a mí y con lágrimas me preguntó qué era lo que pasaba con mi vida, porque la carta le había llegado mucho a su corazón. El padre de Mauricio expresó sus buenas intenciones de arreglarlo todo, pero nada cambió de inmediato. Entonces llegó el verano de 1971. Y un día llegó mi padre y me dijo, mi hijo, te tengo una sorpresa. Me presentó una caja muy grande y yo al abrirla estaba lo que siempre había anhelado. Un rifle de cacería Winchester semiautomático de 20 cargas, Balaú. Yo me sentía como un ave que salía de una jaula y me sentía muy libre. Pero esa libertad de pronto se convirtió en otra esclavitud. Mauricio descubrió que no había aprobado su primer año de secundaria y eso lo dejó devastado. Y si por menores cosas había sido castigado y burlado, cuánto más al saber de que iba a perder un año de la secundaria. Gasté casi todo el parque de balas, pero guardé una sola con la premeditación de que si no encontraba otra solución a mi vida, la única solución sería el suicidio. ¿Qué pasó? ¡Mauricio! ¿Dónde estás, Mauricio? ¡Mauricio! ¡Abre la puerta! ¿Qué pasó? No sé, papá, no sé abre la puerta.
¿Cómo está mi hijo, doctor? Señor Carrera, siento mucho. No hay nada que hacer. Su hijo fallecido. ¿Cómo, doctor? Mi hijo. Desgraciadamente se ha hecho todo. Mauricio estaba muerto, Mauricio. casi toda su sangre perdida. Pero mientras el equipo médico preparaba su cuerpo para llevárselo a la morgue, el drama de la vida de Mauricio seguía desarrollándose en otra dimensión. Yo me vi en un lugar como una bóveda donde había mucha tiniebla, oscuridad. De repente en ese sitio yo miré a mi costado izquierdo abajo y miré un túnel de densas y fuertes tinieblas. De este túnel salían dos manos con uñas muy largas, impregnadas de sangre, que sin palabras me llamaban a que yo me acercara a ese lugar. Mi alma o mi espíritu se acercaban a ese sitio. De repente, una luz de arriba brillante y muy intensa rodeó a Mauricio y lo rescató elevándolo a una velocidad impresionante. En ese preciso instante, en el quirófano o en la sala de urgencias, yo había hecho un gesto como... Doctor, el niño está respirando. Había ocurrido un milagro, pero a costa de un terrible precio. Mauricio, con solo 14 años de edad, había quedado completamente ciego. Y vinieron pensamientos a mi mente, ¿qué sería de mi vida? ¿Qué profesión tendría? E inclusive a pesar de que era muy joven, pensé, ¿me llegaría un día a casarme? Y en medio de estas nuevas angustias, el Dios que no había abandonado a Mauricio momentos después de su intento de suicidio, vino a asistir a este joven aterrorizado en su hora más oscura y desesperada. Juan Munday, un señor canadiense, casi había perdido su vista y por esa razón estudió y aprendió el idioma braille y ahora se dedicaba a ayudar a otros. Un pariente de la familia Carrera conocía a Juan y lo invitó a visitar a Mauricio. Entonces, llegando a la dirección, timbré y uno de los servidumbres contestó la puerta y yo entré y llegué a conocerle a este muchacho apenas 14 años de edad. Y ahí comenzó una serie larga de visitas con Mauricio. Casi la primera cosa que hice era de invitarle a andar conmigo cerca de su propia casa, porque todavía era un paquete de nervios después de la experiencia tan horrible que tenía. Para mí realmente fue un impacto muy agradable. Él me enseñó la lectura del braille, a escribir, a leer, me enseñó el manejo del bastón, a caminar, y me enseñó a sonreír en la vida a pesar de que yo no tenía una parte de mi vida física. Me habló de una nueva luz para mi vida. Él me habló de que había un Jesús que me amaba y que Él había muerto por mi vida y que Él me perdonaba la acción del suicidio. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna. Y un día, estando en mi dormitorio donde teníamos las clases de braille en mi escritorio, Juanito me invitó a que aquel Jesús yo lo recibiera en mi corazón. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Empecé a estudiar música, a tocar el órgano, el piano, la guitarra. Y Mauricio se casó. Hoy él y María de Lourdes, junto a sus 2 hijos, extienden la luz de Jesucristo a un mundo necesitado. Y como yo puedo decir fielmente, Jesús me dio sus ojos. Él no permitió que yo entrara en una etapa de depresión o que me sintiera menos por no ver. Al contrario, curó toda herida, todo resentimiento, sacó de mí toda amargura y llenó de gozo y alegría mi corazón. Que el Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Es un placer una vez más llegar hasta ustedes a través del mensaje de la palabra de Dios. Esta mañana ha sido una mañana bastante dolorosa en mi corazón. He sentido un dolor en mi vida al saber que muchas personas viven en tinieblas y no se dan cuenta de ellos. Eso es terrible, hermanos. El no saber que estás en tinieblas es terrible, pero el saber que estás en tinieblas y no hacer lo posible por venir a la luz, eso es muy crítico. En esta mañana yo he sentido un pesar en mi corazón a través del mensaje de la palabra de Dios que habla a mi corazón, habla a mi vida, y me sentí
muy preocupado por la situación de la iglesia, por la situación del mismo mundo que anda en tinieblas y también por ti, porque tú ibas a escuchar este mensaje y este era el mejor momento para que tú hicieras un recuento de tu vida, cómo has vivido tu vida. Si la has vivido en tinieblas es lamentable, pero déjame decirte, tiene remedio. Jesús de Nazaret vino para darnos luz, vino para darnos vida. Dice que el que lo sigue, dice que no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y el que uno venga a Jesús, le trae la luz, le trae la felicidad, le trae la armonía, le trae la salvación, que es lo más importante. Si morimos, dice San Pablo, para Dios morimos. Si vivimos, para Él vivimos. No importa que muramos, no importa que vivamos, somos de Dios. Y eso es lo más importante para nosotros. Así es que en estos momentos yo quiero llegar a tu corazón y decirte cómo estás viviendo. Si no estás viviendo correctamente, si estás viviendo en el pecado y no te has dado cuenta, estás en tinieblas. Déjame decirte, el pecado es agradable a la carne, pero sus consecuencias son desastrosas. Si tú estás viviendo en el pecado y no te has dado cuenta, o si el Espíritu Santo de Dios te está revelando que lo que estás haciendo está mal delante de su presencia, yo te pido en el nombre del Señor Jesucristo que te arrepientas, que le pidas perdón a Dios, que le digas al Señor que no quieres vivir más en tinieblas, que quieres vivir en la luz de la palabra bendita de Dios. Déjame orar por ti en el nombre del Señor Jesús. Quiero orar en estos momentos por tu vida. Allí donde estás, abre tu corazón, dile al Señor: Señor, gracias por hablarme, gracias por revelarme que estaba en tinieblas, Señor. Yo no me había dado cuenta, pero ahora entiendo que vivía en tinieblas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por hablar a mi vida. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú a través de tu palabra hablas a mi corazón. Te pido que me perdones, te pido que venga tu luz a mi vida y que tú entres a mi corazón y a mi vida y me salves, Señor, y me cambies y me saques de las tinieblas a tu luz admirable. En el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, te doy gracias. Gracias por la audiencia, Señor. Gracias por todas aquellas personas que tú has tocado esta mañana, Señor. Gracias por aquellos que han entendido el mensaje de tu palabra y que se han arrepentido y que saldrán de las tinieblas en el nombre de Jesús. Que tu vida salga de las tinieblas, que dejes de hacer lo que está mal delante de Dios, que aunque te guste, aunque hayas gozado de Él, sepas que son tinieblas y que a Dios no le gusta eso. Y algo que esta mañana me dolió mucho pensar, que alguien muera en tinieblas y se vaya al infierno. De ahí nadie lo podrá sacar. Pero dice la Biblia que es mejor perro vivo que león muerto. Ahora que estás vivo, ven a la luz de Dios, ven a la luz del Evangelio, deja toda tiniebla en el nombre del Señor. Dios te bendiga, Dios te guarde. Nos vemos la próxima semana aquí en el programa Hawái para Cristo. El Centro Cristiano Su Gran Alabanza les agradece por sintonizar el programa de hoy. Queremos oír sus comentarios sobre este programa. Si desea hablar directo con nosotros, llame al 1-808-843-8082. También nos puede escribir al 701 Norte de la calle King Street, Honolulu, Hawái 96817. Si usted tiene conexión al Internet, también nos puede enviar un email a sugranalabanza@mac.com. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. No se pierdan el mensaje de la próxima semana y que la paz del Señor sea con ustedes.